Bien, hermanos, vamos a pasar por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Vamos a dar lectura al versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio es el lugar o el mensaje donde Dios es mostrado de mejor manera. No hay ninguna otra verdad de las Escrituras que contengan todas las verdades unidas de manera que sea como un colorario de lo que Dios es. Es el Evangelio de donde Dios se glorifica, donde Dios recibe mayor honor, mayor respeto y donde vemos a Dios más claramente en todos sus atributos. Es por eso que Pablo, al hablar del Evangelio, dice que el Evangelio está destinado para la alabanza de Dios, ya sea para la alabanza de su gracia o para la alabanza de cualquier obra que Él tenga. Y es por eso que Él enseña que en el Evangelio la gloria del hombre no sirve de nada, que el Evangelio es todo menos darle gloria al hombre. Y quizás sea a raíz de eso, es que lo que a nosotros nos debiera sonar como algo maravilloso termina sonándonos como algo ofensivo. Porque Pablo dice en el texto que acabo de leer que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. Y eso debiera llenarnos a nosotros los hombres que necesitamos esa salvación de mucha esperanza y de alegría. Debiera salir de nuestros corazones un clamor de victoria porque la salvación es por gracia. Sin embargo, no ha sido así en la historia de la humanidad. El hombre, en vez de alegrarse porque la salvación es por gracia, rechina los dientes y la desprecia. Y se ofende porque la salvación no puede ser por obras. Porque el hecho de que la salvación sea por gracia significa de que todo lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ofrecer a Dios, no sirve de nada. Y que lo que yo debo obtener para poder ser salvo es todo mediante un regalo de Dios. Porque repito, lo que yo puedo, lo que yo soy y lo que yo ofrezco no sirve de nada. Y el hombre, por eso es que no le gusta que la salvación sea por gracia. Al hombre le agrada que la salvación sea por obras. Porque al hombre le gusta merecerse algo. Es triste, pero así es nuestro pecado, así de rebeldes somos. Así que vamos al texto, veamos lo que nos dice Pablo con respecto a todo esto. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo. Y esa es la verdad que Pablo repite una y otra vez y por la cual él dio su vida, predicando entre las naciones antiguas de que la salvación era una cosa gratuita. En el contexto, Pablo ha estado alabando, ha estado mostrando cómo la obra de la salvación de principio a fin es una obra de Dios, en todo sentido. Desde la eternidad, cuando Dios diseñó la salvación, es una obra de Dios, dice Pablo. Y que todo lo que nosotros recibimos como seres humanos también es de parte de Dios. Y notamos una tendencia de Pablo a alegrarse en estos primero y segundo capítulo y a exaltarse, como a emocionarse por hablar acerca de que la salvación proviene de Dios. Y él ha estado repitiendo una y otra vez de cómo Dios nos da vida a nosotros. Y es lo que él hace, por ejemplo, en el versículo 1, recordándonos otra vez de que la salvación solo es de Dios con estas palabras. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados. Entonces Pablo está mostrando, está haciendo la comparación de lo que nosotros éramos versus lo que Dios hizo con nosotros. Primero, nuestro estado era un estado de muerte. Y evidentemente para llegar a la vida no era parte nuestra, es una obra que Dios hizo, por tanto la gloria tiene que ser de Dios, dice Pablo. Y todo el rato lo que Pablo está haciendo es mostrando lo que éramos por naturaleza, dice hijos de ira, dice que hacíamos las obras o la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero ahora resalta Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esos pecados, Él nos dio vida.
Y la idea de Pablo es que, lo que ya dije, es que la salvación tiene que ser para la gloria de Dios. No puede ser para la gloria de otro. Tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces Pablo, cuando nos dice porque por gracia, la palabra porque es un porqué conclusivo. Es como Pablo dice, a causa de todas estas cosas que yo les digo, la salvación no puede ser de otra forma, sino que por gracia. O sea, ustedes estaban muertos en sus pecados, ustedes seguían la corriente del mundo en contra de Dios, ustedes no buscaban a Dios, y como fueron salvos, la única razón de por qué son salvos es porque es por gracia. Y allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros metidos en ese porqué. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Y por qué tiene que ser por gracia? ¿Quiénes somos ante Dios? Primero. Porque si necesitamos ser salvos es porque corremos algún peligro. Porque por gracia somos salvos, dice el texto. Por tanto, la salvación es únicamente si nosotros corremos algún peligro. Si no, no tendríamos que ser salvos. Es algo muy sencillo. O sea, si yo estoy en un lugar, me he caído en una jaula y hay un león hambriento, yo necesito ser salvado porque mi vida corre peligro. Si yo me he infectado de algún virus en mi cuerpo y el virus tiene la posibilidad de matarme, yo necesito ser salvado del virus porque mi vida corre peligro. Entonces, ¿por qué entonces nosotros como seres humanos necesitamos ser salvos? ¿Cuál es el gran peligro que corremos nosotros, la humanidad? ¿Acaso necesitamos ser salvos porque vivimos en una sociedad que está corrompida y tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias económicas o de salud o de violencia en contra de nosotros? ¿Necesitamos ser salvos de esas cosas? La verdad es que no. O sea, sí, por un lado, pero no es la salvación que Pablo está hablando acá. ¿Acaso el mundo está siendo consumido por estos cambios climáticos y necesitamos hacer algo para ser salvos de las catástrofes mundiales que vendrán sobre nosotros? No, no es esa la salvación que Pablo está hablando. Hay otra salvación que nosotros necesitamos y hay otro peligro que corremos. Resulta que Pablo está hablando aquí de una salvación espiritual, por nuestra condición espiritual. Y esto es algo que es aplicable a todo ser humano en este momento. Todos necesitan ser salvos a causa de esta condición espiritual que ellos tienen. Ahora, esta condición espiritual no sería nada si no fuera por la presencia de Dios en este relato. Tú necesitas ser salvo. Yo necesito la salvación. Cada ser humano necesita la salvación a causa de lo que somos delante de Dios. Y eso es el asunto. Quizás tú pienses en este momento que tú estás bien, que tú estás bien con Dios, que tu vida, a pesar de ciertos altos y bajos, no tiene mayor necesidad. Quizás piensas que la mayor necesidad que tienes es suplir las cosas o encontrar las cosas que todos normalmente buscan en el mundo. Y que tu única incomodidad en la vida sea no tener lo que tú quieres tener. Llámense logros académicos, llámense logros financieros, llámense estado de salud. Pongámosles el nombre que queramos allí. Y pensamos que esa es la única. Hay mucha gente que piensa que eso es lo único por lo que tiene que preocuparse en la vida. Y pasan todo el tiempo buscando aquello, lograr esas cosas como si fuera el fin de la vida. Pero esta palabra, salvos, implica de que esas cuestiones por las que nosotros normalmente nos preocupamos y dedicamos nuestra vida a ello, no es lo más preocupante en nuestras vidas. Ni sacar la carrera, ni encontrar un buen esposo, una buena esposa, o tener abundancia en nuestra familia, o adquirir tal o cual cuestión, o tener salud. Eso no es lo más preocupante de nuestras vidas. Lo más preocupante de nuestras vidas es que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece por causa de nuestros pecados. Ese es el asunto. La Biblia declara que este es el mayor mal que el ser humano tiene, sus pecados.
Sí, esas cosas que nosotros hacemos y que muchas veces no le damos la importancia que debiéramos darle, los pecados son las cosas por las cuales nosotros necesitamos una salvación apremiante y urgente. Y ese es también otro problema del ser humano, que le da un carácter tan trivial a su pecado que piensa que no va a tener ninguna consecuencia para él lo que él hace o deja de hacer. Pero resulta que la palabra salvo se está indicando que no, el pecado no es algo trivial, es algo que debe ser corregido, es algo que debe ser tratado. Sí, una mentirita blanca, como nosotros le llamamos, Dios necesita tratar esa mentira blanca. O esos pensamientos que están allí y que nadie ve, pero nosotros sí, que sabemos que no son buenos delante de Dios, Dios necesita tratar con eso. Y a causa de esos pecados, nosotros necesitamos salvación. Porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, todo pecado es una ofensa contra Dios. Y eso es lo que le da la urgencia a tu vida para tú encontrar esta salvación. Necesitas con urgencia ser salvo. Y es tan urgente que no lo puedes postergar hasta mañana. Y es nuestra indolencia lo que nos hace postergar estas cosas y no tomarle el peso necesario que tienen. Y esa urgencia radica en que Dios se toma el pecado a pecho porque es un insulto contra Él. Y Dios no pasa insultos, no los pasa por alto. Él es paciente, Él es misericordioso, Él puede darnos buenos tiempos, pero eso no quiere decir que Él olvide nuestras faltas. Y no es porque Dios sea un ser rencoroso, no piensen así. No, el problema no es que Dios sea rencoroso, el problema es que Dios es bueno, muy bueno. Y como Dios es muy bueno, Él debe tratar con lo malo. Es una cosa muy simple. Dios es muy, muy bueno, por tanto, como un ser bondadoso, debe tratar con el mal. Una persona bondadosa como Dios no puede permitir el mal. No puede permitir que el mal se salga con la suya, que el malo se salga con la suya. Y como Dios tiene un estándar que es su propia ley o su propia naturaleza santa y justa, no hay ningún pecado que Él pueda pasar por alto, porque Él es bueno. Y como un ser bueno, Él va a dar el pago justo a aquel que haya cometido pecado. Y eso también quiere decir de que llegará un día en que todos nosotros tengamos que comparecer delante de Dios y darle cuenta a Dios por estos pecados. O como nos gusta llamarle a veces a nosotros los seres humanos, estos pecadillos. Como si no tuvieran ningún mal moral en ellos. Pecadillos. Como sí, pero es poquito. ¿Y por qué hablo de estos pecados poquitos? Porque muchas veces nosotros cuando pensamos en pecadores, pensamos en aquellas personas que pecan de manera evidente. Pero no es así. Ellos también tendrán que dar cuenta. Pero nosotros no escapamos a esa realidad, porque esos pecadillos delante de Dios son pecados. Dicho con todas sus letras, pecados. Y la persona que comete pecado es delante de Dios un pecador. Una pregunta que siempre hacemos cuando vamos a la plaza. Porque este es un pecado muy común y muy trivial y muy pasado por alto y decimos ya, pero ¿cómo se nos va a juzgar por un pecado así como este? Pero la pregunta es, ¿has mentido alguna vez? Es una pregunta que nosotros siempre hacemos en las plazas cuando vamos a predicar a la gente. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque entendemos que este pecado es transversal a todo ser humano. Todos pecamos. De esta manera, mentimos. Y algunos, por hacerse los santos, dicen, sí, pero es una mentirita blanca, sí, pero no fue mucho, sí, pero fue en esto. Y luego nosotros hacemos la siguiente pregunta. Si has mentido, ¿cómo se llama una persona que miente? Mentiroso. ¿Qué eres tú delante de Dios? Un mentiroso. ¿Qué dice la Escritura? Los mentirosos no van a estar arriba, no van a estar en su presencia. No importa si la mentira es grande o pequeña, mentiste, mentiroso. No importa si fue una mentira abundante, bien trabajada, bien pensada, o fue una pequeña mentira para salir del paso, mentiste y listo. Ya no hay más vuelta que darle. Dios juzga al pecador no tanto por si su pecado es grande o pequeño, es porque ha pecado, ha transgredido. Y eso es el asunto, porque Dios es perfecto.
Y Él ha de tratar con esas cosas. Por eso necesitamos ser salvos, a causa de eso, de nuestros pecados. Y a causa de que debemos darle cuenta a Dios por nuestros pecados. Y no tenemos nada que entregarle a Dios para resarcir el insulto y la rebelión que hemos hecho contra el Rey del universo. ¿Cuántos de nosotros no han querido sacarse un parte de auto de la autoridad, pero al final de cuentas saben que tienen que pagarlo? Y a veces uno puede apelar y te rebajan un poco el parte, pero créanme, con Dios no hay apelativos. No puedes apelar. No puedes apelar tu culpa con Dios. Los cargos que Dios tenga contra ti a causa de tus pecados no serán apelables delante de Dios. Y resulta que la gente, cuando entiende que debe darle cuentas a Dios por la vida que llevan, ellos empiezan a maquinar argumentos en su corazón de cómo pueden librarse de esa cuenta que deban darles a Dios, de ese problema que ellos tienen con Dios. Y es aquí donde Pablo nos dice que la forma de arreglar ese asunto está en Dios y que es por gracia. Por eso él dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Y él dice lo mismo, pero en otras palabras en el versículo siguiente, no por obras para que nadie se gloríe. Pero resulta que es como lo que explicaba al principio, aquí es donde el ser humano no quiere seguir el camino de Dios, y él piensa, nosotros pensamos en lo profundo de nuestro corazón, que hay algo en nosotros que podría agradarle a Dios y que de alguna manera misteriosa, nosotros, porque somos nosotros, podemos evadir este juicio y que Dios nos dé un perdonazo por ser nosotros. Y allí es donde de alguna manera nosotros comenzamos a buscar en qué confiar y echar mano, y siempre son cosas ajenas a la que Dios ofrece. Dios te da un salvavidas para salvarte. Pero nosotros somos tan necios y nos estamos ahogando y vemos el enorme salvavidas que está delante de nuestros ojos y que además es brillante y luminoso. Ahí está el salvavidas y nosotros no queremos el salvavidas de Dios y empezamos a manotear buscando cualquier otra cosa que nos ayude, aunque sea un poquito, a mantenernos a flote. Esa es la forma de pensar del hombre, porque el hombre no quiere los caminos de Dios. Aunque Dios le abra las puertas del cielo, el hombre por su necedad prefiere ir corriendo al infierno, aunque no lo diga con esas palabras. Es por eso que Pablo recalca aquí que no es por obras, no por obras. Dijo que era por gracia, pero Pablo entiende de que nuestro pensamiento siempre es ir en contra de Dios, así que lo vuelve a recalcar, no por obras. O sea, Pablo nos dice, es como si nos tratara como niños, es por gracia, entonces no es por obra. Si es gratis, entonces no te lo ganas. Así de simple es la salvación, dice Pablo. Pero intentemos ganarnos la salvación por obra. Hagamos ese ejercicio. ¿Qué necesitamos para ser salvos por obra? Primero, lo que necesitaríamos, si quisiéramos ser salvos por obras, es nunca haber pecado. De partida. Nunca haber pecado. Si hubiera una pequeña posibilidad, así como rebuscar algo, como encontrar una aguja en un pajar, la única manera de ser salvo por obra tendría que empezar por que no hayamos pecado nunca. Pregunta, ¿hemos pecado? No quiero que me respondan a viva voz, evidentemente, solo quiero que se respondan a sí mismos, en sus corazones, en sus mentes. ¿Han pecado alguna vez? Si su respuesta es sí, entonces ya saben que no pueden ganarse la salvación por obras. Porque no podrías ganarte una salvación por obras si ya pecaste delante del Señor, ya eres un deudor. Ya no puedes, ya no eres perfecto, porque Dios solo acepta un pago perfecto. Si tu respuesta es no sé si soy un pecador, porque también puede haber aquello. Hay personas que de plano dicen no sé si soy un pecador, o no lo quieren reconocer. Hay un asunto, una regla muy hermosa llamada 10 mandamientos, y allí cualquier persona puede verse a la luz de ese espejo si tiene las manchas del pecado en su cara o no las tiene. Basta una sola pregunta, siendo bien sinceros. ¿Has amado al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente cada día de tu vida? Si tu respuesta es no,
Malas noticias, tienes la mancha del pecado en tu cara. Eres un pecador. Ahora, sigamos ahondando. ¿Quieres ganarte la salvación por obras? ¿Quieres pensar que tú mereces algo de Dios? Entonces tendrías que cumplir este mandamiento todos los días de tu vida hasta el fin de tus días. Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso quiere decir que no puedes violar ninguno solo de los mandamientos de Dios expresados en su palabra. No solo eso, no solo es una razón de cumplir mandamientos, es que tienes que cumplirlos en un amor ferviente por Dios, sacrificial, como un siervo, como un esclavo de Dios. ¿Hay alguno de nosotros que pueda hacer aquello? Ninguno, pecamos todo el momento, todo el tiempo. Sigamos insistiendo, a ver, ¿qué más necesito para ser salvo por obras? Necesito que mi obra sea hecha en perfecto amor. Miren, muchas personas piensan de que es posible para el ser humano hacer una sola obra buena. Y ellos dicen es que yo conozco muchas personas, por ejemplo, alguien puede decir, yo conozco a mi padre, era un hombre muy correcto, era un hombre muy respetable, era siempre sincero en sus hablar, sincero en sus tratos de negocios, nunca hizo ninguna malversación por allí, jamás le escuché ninguna mala palabra, era un muy buen esposo, cariñoso, comprensivo. Y también era muy dadivoso con las personas que tenían necesidad. Y alguien dice, yo sí conozco, este hombre sí hacía buenas obras, porque de verdad yo nunca he conocido un carácter tan bondadoso como mi padre, diría. El problema es que eso no es suficiente. Porque nosotros cuando vemos una buena acción solo vemos el exterior, el cascarón de esa buena acción. No vemos el corazón de la buena acción. Y resulta que Dios, cuando juzga una buena obra, juzga el corazón y no el cascarón. Así que si ese hombre se comportó bien con su esposa, damos gracias a Dios por ello, evidentemente, pero si él no lo hizo para la gloria de Dios y en obediencia a Dios, esa obra no es buena delante de Dios. Es una obra de orgullo y lejos de la presencia de Dios. Para que una obra sea una buena obra, no basta con hacer el bien, basta con hacerlo para la gloria de Dios. Tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y no solamente una buena obra, cada buena obra. Es por eso que no hay ningún ser humano que pueda hacer una sola buena obra en su vida. No se puede. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo en el corazón, no se puede realizar ninguna sola buena obra. Es por eso que la salvación no puede ser por buenas obras, porque nadie puede realizar buenas obras. Y lo otro que tú necesitarías ser para ganarte la salvación por obras es que tú no seas una criatura de Dios, porque tú le debes el respeto a Dios. Yo le debo el respeto a Dios. Yo le debo servir, respetar, amar, obedecer. Le debo eso a Dios porque soy su criatura. Por tanto, si yo hago algo bien en nombre de Dios, es lo que debo hacer. Nada más que eso. No salgo de mi obligación, no escapo de lo que debo hacer. Por tanto, no puedes ganarte la salvación por obras, porque si haces algo bien, eres una criatura, es lo que tú tienes que darle a Dios. Es como el ejemplo que hablábamos hace un ratito con los hermanos en la clase de la media tarde. Es como que yo le pagara a mi hijo porque es mi hijo. No se puede, es mi hijo por naturaleza. Él me debe respeto, no le voy a pagar a mi hijo un sueldo porque me respete. Es lo que tiene que hacer. Dios le ha impuesto esa obligación. Así yo no me puedo ganar nada de Dios porque yo soy criatura de Dios. Por tanto, yo le debo todo a Dios, pero Él no me debe nada a mí. ¿Aún así quieres ganarte la salvación por obras? Y aún así hay gente, lamentablemente nosotros hemos caído en confiar, en hacer A, B o C cosas como para entrar de alguna manera en una especie de abuenarnos con Dios. Pero no. La salvación no es abuenarte con Dios. No es tratar de utilizar tus recursos para atraer a Dios. La salvación es simple y llanamente
recibe por la fe lo que Dios ha hecho por ti, pecador. Eso es todo. Nada más que eso. Ahora volvamos al texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí está la maravilla de la gracia de Dios. Aquí está la hermosura de la salvación que nos es ofrecida a nosotros en Cristo Jesús. La palabra por gracia significa que es gratis, que es gratuita, que no se te exige a ti absolutamente ningún esfuerzo por agradar a Dios, por cumplir ningún mandamiento. La Biblia está enseñando de que tú puedes ser salvo sin cumplir un solo mandamiento, sin tener que cumplirlo perfectamente. Te está diciendo que Dios no exige nada de ti, ningún pago, ninguna manda. No se te exige que leas la Biblia, algo que debemos hacer, evidentemente, pero la Biblia no te exige que tú leas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, durante todos los días de tu vida, entonces así al final Dios te va a salvar porque hiciste algo bueno. No, lo que Pablo está diciendo acá es que Dios, para salvar tu alma, no te exige ninguna buena obra, que Dios te regala esta salvación, por eso le llama don de Dios. Entonces Pablo como que acumula significados de gratuidad. Dice primero que es por gracia, que yo no me lo puedo ganar, que Dios me lo regala, y luego dice que es un don, un regalo. ¿Y por qué es así? Porque la maravilla de la salvación es esta, que todo lo que tú necesitas para ser salvo, alguien ya lo hizo por ti. Eso es todo. ¿Necesitas perfecta obediencia? ¿Necesitas que tu pecado sea pagado porque la paga del pecado es muerte delante de Dios? La buena noticia es que alguien ya lo hizo por ti. Esa es la buena noticia. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a este mundo y Él sí vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Siendo Dios, Él se hizo hombre y vivió como un hombre en obediencia a los mandamientos de Dios. Él voluntariamente se sometió a eso. Sí, eso que tú debiste hacer, esa obediencia que nosotros debimos tener para con Dios, ese amor ferviente, continuo, cada segundo de nuestra existencia que nosotros le debimos a Dios, que no pudimos hacer, Jesucristo la hizo a favor del pecador. La carrera que nosotros no podíamos correr, Jesucristo la corrió por nosotros. Los mandamientos que nosotros jamás pudimos cumplir por nuestra porfía y rebeldía en contra de Dios, Jesucristo los cumplió por nosotros. Todo lo que es necesario para mi salvación, Jesucristo lo hizo por mí. ¿Debías morir bajo el castigo de Dios por tus pecados? Jesús en la cruz murió por el pecador, a causa de sus pecados. Necesitábamos nosotros sufrir el castigo de Dios por nuestros pecados. Jesucristo en la cruz llevó el castigo por nuestros pecados. Necesitábamos nacer a nueva vida para comenzar de nuevo con Dios. Jesucristo de la tumba se levantó después de 3 días de muerto para darnos una nueva esperanza y una nueva vida en Él. Entonces, todo lo que tú necesitas para la salvación de tu alma, la salvación eterna de tu alma, está en Jesucristo y es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios te ofrece en este momento la eterna y maravillosa y saludable y gloriosa salvación, el perdón de todos tus pecados solamente por fe, que significa confiar en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvar a un pecador como tú. Si tú crees esto y confías en Dios y que Él te da este perdón y te arrepientes de tus pecados, eres salvo eternamente y para siempre. Es gratis. ¿Quieres ser salvo ahora? Puedes serlo. Solamente ora al Señor, pídele, arrepiéntete en tu corazón de tus pecados y pídele al Señor que te perdone en Jesucristo y serás salvo. Y no necesito seguir viniendo a la iglesia y hacer más obras y déjame leer un poco la Biblia y arreglarme yo. No lo hagas. A Dios no le sirven tus arreglines ni tus buenas obras. Dios solamente quiere que tú confíes en Jesucristo y te arrepientas.
y Él te perdona gratuitamente de todos tus pecados. Porque en el momento en que tú piensas que le puedes ofrecer algo a Dios, lo que tú le estás diciendo a Dios es que Jesucristo, el que hizo esta obra maravillosa para salvar al pecador, a ti no te sirve de nada. Tú estás despreciando a Jesucristo, estás despreciando su vida preciosa, estás despreciando la obra hermosa que Él hizo a favor del pecador. Yo no haría eso si fuera tú, la verdad. O sea, Dios te puso un representante. Él hizo todo lo que tú necesitabas para ser salvo. Te abrió la salvación para que fuera por gracia y no por obras. No creo que sea una buena idea ir nosotros a presentar nuestras obritas en lugar de las obras de Dios. Seríamos como Adán, que presentamos hojas de higueras allí y que con el tiempo se pudren y nos dejan desnudos. Esas son nuestras obras. No sirven de nada. No sirven de nada. Con esto voy a terminar. Hay una costumbre entre pastores de ovejas de cierto lugar, donde cuando un cordero queda sin madre, entonces el corderito que queda sin madre no va a poder sobrevivir porque necesita tomar leche, pero ninguna oveja que le dé leche porque no tiene el olor de su cordero. Entonces el cordero está destinado a la muerte. Pero los pastores lo que hacen es trasquilar a un cordero hijo de la oveja y le sacan la piel a ese corderito, lo trasquilan, y envuelven a este cordero guayo, como diríamos en Chile, este cordero huérfano, con la piel del hijo. Y después lo allegan a la oveja madre. Y la oveja madre, al oler al cordero, halla que es el olor de su hijo y lo recibe y lo amamanta como suyo propio. Bien, nosotros somos como el cordero que no tiene ningún aval. Nuestra piel, nuestros pecados huelen desperdicio delante de la presencia de Dios. Lo que Dios ha hecho es tomar a su Hijo y darnos, por así decirlo, el manto precioso de las obras de Jesucristo y nos las puso a nosotros y nos arrebozó con ese manto. Ahora nosotros vamos por la fe creyendo en la muerte de Cristo y Dios huele nuestras obras y resulta que huelen con el olor de las obras de Jesucristo y nos acepta como sus hijos para siempre. Pregunta, ¿quieres ir con tus obras a Dios o quieres ir con las obras de Cristo? Ve con las obras de Jesucristo y sé salvo eternamente y para siempre. Que el Señor nos bendiga.